Dios espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. La celebración de la Eucaristía de este domingo 16º del tiempo ordinario nos muestra que Dios no permanece insensible ante nuestros cansancios, miserias y debilidades. Dios se hace presente en nuestra vida y nos llena de serenidad y paz si sabemos escucharlo. Que esta Eucaristía nos ayude a obedecer y seguir la voz del auténtico pastor que nos conduce a la fuente del amor para encontrar descanso y consuelo. Lectura del libro del profeta Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las volveré a traer a sus pastores para que ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten, ya no temerán ni se espantarán, y ninguna se perderá. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. Israel habitará confiadamente a él, lo llamarán con este nombre. El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años
sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora unidos a Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, están cerca en virtud de la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, recordarán la semana pasada donde el Señor envió a sus apóstoles a evangelizar, porque los paisanos del Señor lo habían rechazado. Pero Él no se desanimó, sino por el contrario, armó ya un itinerario, por decirlo de esa manera, un plan. Él, en vez de desanimarse, más empezó a evangelizar. Envió a sus discípulos y pues hoy observamos que regresan a contarle todo lo que habían hecho. Bueno, eso es para contextualizar y retomar lo que hemos leído en estas semanas, domingo pasado y el domingo antepasado. Muy bien. Ahora bien, habrá que hacernos unas preguntas. Fíjense que en este texto, por una parte dice el Señor que quería ir a descansar con los apóstoles. No se extrañen ustedes cuando
los sacerdotes de repente nos desaparecemos porque tenemos un retiro, porque tenemos una formación, cosas por el estilo. El Señor Jesús también lo pide. Pero después de esto hay una pregunta. El Señor dice que cuando Jesús desembarcó vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Esto, la verdad es que parece muy extraño. ¿Por qué? Porque miren, en el pueblo de Israel había sacerdotes y había levitas que son pues nombrados por el mismo Dios, y de hecho no voluntariamente sino por descendencia. Por ejemplo, ahí está toda la orden sacerdotal aarónica, es decir, de la descendencia de Aarón. Todos debían ser sacerdotes. El sacerdote tenía esposa, tenía hijos, y los hijos volvían a ser sacerdotes, porque así debía de ser, por descendencia. Encima de eso también estaban los levitas. Los levitas estaban encargados también de ayudar a los sacerdotes, algo así como sacristanes. Y también por descendencia, los levitas tenían hijos, tenían esposa, y los hijos de ese levita pues debían estar al servicio también del sacerdote. Entonces, como se ve, ¿por qué entonces el Señor dice que andaban como ovejas sin pastor? Si había bastantes. La semana pasada podían ustedes recordar de que apareció Oseas reprendiendo al mismo sacerdote. Oseas era un laico, y entonces ahí había un sacerdote en el templo. La respuesta de por qué el Señor dice que andaba como ovejas sin pastor la encontramos en la primera lectura. Resulta que los sacerdotes lastimosamente se habían dedicado a sus cosas y no apacentaban, no daban de comer, no instruían, no dirigían al pueblo. Y por eso el Señor los reprende duramente. También la semana pasada, recuerdan ustedes, como repito una vez más, Oseas, dice él, yo no soy ni profeta, ni hijo de profeta, sino yo, la verdad es que el Señor me sacó del rebaño, yo soy cultivador de higos, yo no soy sacerdote. Sin embargo, el Señor me dijo, ve y profetiza en mi pueblo de Israel. Entonces, el sacerdote es reprendido por un laico. Eso hay que decirlo. Es reprendido por un laico porque el sacerdote se ha dedicado a ganar dinero, ¿verdad? Ha pasado en el pueblo antiguo de Israel, puede pasar ahora también. Entonces, esa es la respuesta de por qué el Señor dice que andaban como ovejas sin pastor, porque no había nadie quien los dirigiera. Bueno, otra parte de esta homilía es la siguiente, al menos de esta primera parte. Como los pastores que habían nombrado Dios, muchos de ellos habían fallado, no todos, pero sí muchos. Entonces Él hace esta promesa aquí en Jeremías, que Él mismo va a apacentar. Dice, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observe la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá, Israel habitará confiadamente, y Él lo llamará con este nombre, el Señor en nuestra justicia. Es una profecía de que el Señor mismo, Dios mismo, va a dirigir a su pueblo. Y por supuesto que eso se hace patente, se hace real cuando el Señor, nuestro Padre, envía a su Hijo, y Él mismo viene a apacentar, Él mismo viene a alimentar, Él mismo viene a dirigir, a guiar al pueblo. Dios mismo. Entonces se hace real. Es lo que significa también la segunda lectura. Él mismo dice, ha unido a los dos pueblos, paganos y judíos, en un solo cuerpo, en un hombre nuevo. Es Él. Bueno, esa es como la explicación teológica de lo que hoy se dice. Pero como estas cosas teológicas a veces nos resultan oscuras, es más, algunos ya están durmiendo, a veces no nos interesa mucho, nos aburrimos.
Sin embargo, ahorita voy a tocar algunas cosas que son para nosotros y son pues de nuestra existencia. La imagen del pastor es una imagen, valga la redundancia, es un ejemplo para decirnos el Señor otra cosa. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que toda la humanidad, oiga, necesita ser guiada. Voy a leer un texto de Monseñor Mario Alberto Molina. Voy a leerlo textualmente y después lo vamos a poner o explicar en nuestro idioma. Muy interesante lo que decía Monseñor, lo escribe en el diario oficial el día de ayer, en la sección de la editorial. Dice: algunas veces los evangelios destacan los sentimientos de Jesús, su alegría, su enfado, su tristeza. En una ocasión dicen los evangelistas Mateo y Marcos, a Jesús se le conmovieron las entrañas. Fue cuando se dirigió a sus discípulos en un lugar apartado, supuestamente lejos de la gente, y al desembarcar se encontró con una multitud que lo esperaba. Jesús sintió enorme compasión porque le pareció que esa avidez por buscarlo era manifestación de una indigencia que él había venido a remediar él mismo, ¿no? Jesús palpó en esta ocasión la búsqueda del sentido y la luz que le dan forma y propósito a la existencia humana. Oiga eso tan importante. Le pareció que aquella multitud era como un rebaño sin pastor. Ve, es una imagen. Me he hecho esta pregunta, dice Monseñor. Me he hecho esta pregunta. Y esto es lo que vamos a explicar también más adelante. Dice: me he hecho esta pregunta. ¿Es aceptable esa imagen hoy? ¿No es la nuestra la cultura de la autonomía, de la libertad y la independencia personal? ¿Alguna vez nos sentimos hoy como ovejas sin pastor? La verdad es que creo que parece que no mucho. ¿Esperamos a algún pastor que nos guíe, o más bien reclamamos el derecho a decidir por nosotros mismos? Sorprendentemente no somos tan autónomos e independientes como pretendemos. Contamos con asesores legales y nos dejamos guiar por sus consejos en los embrollos de la ley. Confiamos en los asesores financieros cuando tenemos que tomar decisiones sobre montos considerables de dinero. Por supuesto, por lo general, obedecemos los consejos y advertencias médicas cuando de la salud se trata. Para reparar el vehículo, recurrimos a un mecánico de confianza y ponemos en sus manos la seguridad de nuestras vidas en la carretera. Y así podemos ir por una multitud de ámbitos en la realidad de lo que buscamos. Buscamos consejo en los que nos dejamos guiar por alguien que suponemos que nos puede ayudar y orientar mejor. Fin del texto o de la cita. Bueno, expliquemos un poquito esto. En nuestra cultura actual, vea, le voy a mencionar unas palabras que solemos decir nosotros. Por una parte dice Monseñor acá de que Jesús palpó en esa ocasión la búsqueda del sentido y de la luz que le dan forma y propósito a la existencia. En ese sentido necesitamos guías. Por eso voy a leer un párrafo más adelante. Dice: los auténticos ámbitos en los que muchos prefieren no tener consejeros, ni pastores, ni guías, son el religioso y el moral. ¿Qué le parece? Ahí no queremos tener guías. En esos campos afirmamos su autonomía, nuestra autonomía, y reclaman su libertad para decidir. Ese es el problema. Cuando se trata de cosas puramente materiales, resulta que uno sí busca asesoramiento. Si voy a prestar, uno se asesora. Si tengo un problema legal,
porque mi mujer me acusó, mi marido me acusó, lo que sea, buscamos un abogado, un notario. Si, como dice aquí, si tenemos un vehículo averiado y corre peligro nuestra vida, uno inmediatamente busca a un mecánico para que él repare el vehículo. Y confiamos nuestra existencia en cosas como esas. Pero dice aquí Monseñor que en los únicos ámbitos que no queremos guías, no queremos pastores, no queremos que nadie decida por nosotros, es en el ámbito religioso y en el ámbito moral. Por eso le voy a sacar unas palabras que uno suele decir. Ponga atención. ¿Recuerdan ustedes lo que contestan los hijos cuando la mamá le dice o le regaña por alguna cosa? ¿Qué es lo que contesta la hija o el hijo malcriado? No te metas en mi vida. O peor si lo dice un hermano o un tío, no te metas en mi vida. ¿Acaso no es cierto que aquí así contestamos nosotros? Uno contesta, no te metas en mi vida, yo soy libre de hacer lo que yo quiero. ¿Ve? Ahí está. Y no me digan que no, porque eso lo hacemos. Y no queremos que nadie decida por nosotros. Ve la patoja malcriada que está terca con un noviecito por ahí, y la mamá le dice, mire, mija, usted no está en edad para tener novio. ¿Y a vos qué te importa, mamá? Ve cómo contesta la patoja malcriada. Y la patoja, como no le gusta que le estén diciendo lo que tiene que hacer, se va con el novio. Y peor, ella tuvo que pagar lo que más fácil era obedecer en su casa. Ella se dio cuenta que el marido o el hombre, porque no es su marido, pues ya lo ponía a barrer, lo ponía a limpiar, tenía que atender a su marido. La suegra lo ponía a hacer cosas. Después ya se hartó y se quiere regresar. Era más fácil obedecer. No nos gusta que nos estén diciendo lo que tenemos que hacer. Vea, los mandamientos lo conocemos muy bien. Por ejemplo, el mandamiento dice, no fornicarás. Y a los novios hoy les encanta hacer eso. El mandamiento dice, no adulterarás. Y la mujer que lastimosamente que ha fracasado en su matrimonio, dice, tengo derecho a rehacer mi vida, y se junta con otro hombre. Y el hombre que ha fracasado tristemente en su matrimonio, dice, tengo derecho a rehacer mi vida, y se junta con otra mujer. Y el mandamiento dice, no adulterarás. Y por más que la iglesia nos diga y Cristo nos diga, no hagan esas cosas, a uno le vale un pepino. Y ¿sabe qué tenemos en la cabeza? Por una parte ya dije lo que tenemos en la cabeza, que no nos gusta que la gente se meta en nuestra vida. Pero hay otra cosa que nos mueve actualmente. Imagínense, y eso ¿quién lo ha dicho? Lo ha dicho dos personas ateas. ¿Qué tenemos nosotros hoy por la cual actuamos? Actuamos movidos por lo que nace en el corazón. Tú tienes que hacer lo que el corazón te manda. Yo hago lo que mis sentimientos me dicen. Ve, ahí está. ¿Sabe quién dijo eso? Lo voy a decepcionar. Eso no es bíblico ni cristiano, es ateo. Eso lo dijo Federico Nietzsche, Sigmund Freud. Ellos fueron. Sigmund Freud es el que dice de que uno tiene que hacer lo que nace en el corazón. Y a uno le encanta esas palabras. Y el problema, ¿sabe cuál es? Después metemos las patas. Uno se deja guiar por su propia razón. Cuando uno es joven, uno es adolescente, joven y joven adulto, uno dirige su vida de acuerdo a lo que uno le parece. Y ese es el problema, porque de ahí después metemos las patas y de ahí estamos arrepentidos con la decisión que hemos tomado o nos han hecho tomar, y después queremos regresar a la casa a habitar el cuarto que dejamos cuando nos largamos de la casa. Le voy a contar una anécdota. Eso me lo contó un hermano. Pues se casó una hija, ¿va? Ahí sí con toda la de la ley, ¿va? El muchacho hizo la pedida, la muchacha aceptó, se reunieron los papás, se reunieron los testigos, todo así como lo hacemos, las canastas entregadas, todo, ¿va? Y entonces viene la muchacha, ya cuando era el día del matrimonio, se fue a despedir del papá, ¿va? Papá,
ay, te cuidas. Gracias por todo, papá. Gracias, papá. Y se pone a llorar, ¿no? Y entonces le dice el papá a esta muchacha, mija, pues hoy se va a casar usted. Le deseo mucha alegría y felicidad, que le vaya bien en su matrimonio. Pero eso sí, mañana no la quiero aquí. Marido quiso, se me queda con su marido. Aquí no la quiero de regreso. Sí, porque las patojas es lo que hacen, no se van con marido y después se quieren regresar a la casa porque el marido los trata mal. Y yo aconsejo una cosa. Ahorita me van a odiar la juventud, especialmente las mujeres. No es por discriminar, pero por supuesto. Yo aconsejo a las mamás y a los papás, cuando las patojas tercas se van con hombres solo así, y entonces cuando ya probaron la vida que es estar con un hombre, porque no era porque lo que pensaron, pues se fueron porque pensaron, ah, mi mamá como jode, como molesta, no me deja ver tele, no sé qué. Piensa que con el hombre va a ser su nidito de amor. Es que él me ama mucho y él me va a cuidar, va a ser mi nidito de amor. Y a la hora de verdad, nada que ver. Tiene que trabajar como tiene que trabajar un esposo. Se arrepiente y regresa. Pues yo le aconsejo a los papás, no reciban a esa patoja malcriada. Y por supuesto el patojo malcriado que se iguala a la mujer solo así. La condición que tiene que ponerle el papá a un patojo malcriado que se trajo a su mujer solo así: mijo, usted mujer quiso, me compra su terreno y me construye su casa. Aquí no lo quiero yo. Suena bien brusco. Pero los papás hemos sido alcahuetes también en recibir otra vez, y eso no es pedagogía, no es enseñanza, porque la patoja que se fue solo así no aprende que sus decisiones tienen consecuencias, y que el hombre, el patojo que se trajo a su mujer solo así, no aprende, si el papá o la mamá les dan todo, no aprende que sus decisiones tienen consecuencias. Entonces dice un sacerdote: sea valiente y déjelo con su marido. Si la mujer quiso marido, se fue a los 16, 18 años, se fue, pues que se quede allá, que se quede allá. Yo sé que la mamá se enternece, ay, mi hija está sufriendo, por eso lo recibe, pero sea valiente. A lo que voy con esto es el ejemplo, que no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, y a la hora de la verdad el sentido de la existencia se pierde. A mí me abruma mucho, me da mucho pesar, a veces hasta tengo que llorar, porque la gente viene llorando con unos sacerdotes. Está bien que vengan con uno, pero ¿por qué viene llorando? ¿Por qué la angustia que tiene en el corazón? ¿Sabe por qué? Porque usted dejó guiar su vida por usted mismo. Y nosotros necesitamos que nos guíen. ¿Verdad que tenemos inteligencia? Tenemos estudios. La señorita ya es licenciada, ya es maestra, él ya es técnico en industria, no sé qué. Pero uno no puede guiar su vida en el ámbito que corresponde a la moral. Uno no puede. Uno necesita que lo guíen a uno. Y voy a hacer un comentario entre paréntesis aquí. Si hay alguna persona que tiene alguna carrera, es un experto en algo, estará pensando: ah, ese padre, lo que pasa es que los padres dicen esas cosas para manejar a las masas. No, eso es falso. Eso es falso. La humanidad necesitamos que nos guíen. Uno no puede ser timón de sí mismo, porque ahí es el fracaso. Ahí viene el fracaso matrimonial, ahí viene el fracaso de novios, ahí viene el fracaso de trabajo, ahí viene el fracaso de una cantidad de ámbitos de la vida. ¿Pero por qué? Porque uno se deja guiar por su propia cabeza, por su propia conciencia, por sus propios criterios, porque yo tengo que hacer lo que yo creo que es correcto. Ve, ahí está. Y arruinamos la existencia. Arruinamos la existencia. El Papa Francisco, en la carta esta que sacó ahorita con el año de San José, dice: no tengamos miedo de cederle el timón de nuestra vida a Jesús. Es que nosotros no sabemos, por más que haya estudios, por más que la ciencia esté súper avanzada y hiper mega desarrollada, necesitamos que nos guíen. Necesitamos que nos guíen. No nos enterquemos. Oiga, también me incluyo. No nos
Voy a mencionar unas palabras de San Agustín. Levántenme la mano aquellos que quieren ser felices en esta vida y en la otra. Están durmiendo, ¿verdad? Mejor vamos a responder amén. ¿Cuántos quieren ser felices en esta vida y en la otra? Ay, Ave María, más rezo para la María, ¿no? ¿Cuántos quieren ser felices en esta vida y en la otra? Más o menos. Pero en la realidad es que uno sí quiere ser feliz. San Agustín dice: busca lo que buscas, pero no donde lo buscas. Uno cree que puede ser feliz llevándose a su mujer solo así. Uno cree que puede ser feliz dejándose llevar, si es mujer, solo así con su marido. Uno cree que puede ser feliz no casándose. Uno cree que puede ser feliz no teniendo hijos si me caso. Y una cantidad de cosas que aquí puedo nombrar, como decía Monseñor aquí, una cantidad de ámbitos. Pero la verdad es que solo el Señor sabe cómo es que va a adquirir sentido y felicidad nuestra existencia. Solo es Él. Solo es Él. Por eso hagámosle caso, aunque en nuestra cabeza haga cortocircuito lo que nos está diciendo. ¿Por qué hace cortocircuito? Nos han hecho hacer cortocircuito. Por ejemplo, oiga lo que dice Nietzsche: dejemos de tener complejo de oveja. No necesitamos días para nada. Yo ya soy mayor de edad, yo puedo dirigir mi vida. Y Nietzsche murió loco. Vean las crónicas de su existencia. Él murió loco. Y uno toma las palabras de Nietzsche. Decimos: no tenemos que tener complejo de oveja. Yo tengo que hacer lo que me nace en el corazón y nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Y eso lo dijeron ateos. Entonces San Agustín nos aconseja: busca lo que buscas, pero no donde lo buscas. Porque lo que estás buscando, que es la felicidad, no va a estar donde tú crees que está. Donde usted cree que está. Está donde Dios dice que está. Donde Dios dice que está. Por eso, hermanos, como repito una vez más, o más bien el Papa Francisco dice: no tengamos miedo de ceder el timón de nuestra vida al Señor Jesús. Dice un salmo: Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos barro. Él es el que sabe cómo estamos hechos y por eso nos dice cómo tenemos que actuar para encontrar plenitud de vida. Pero no solo eso, no solo aquí en la vida, sino trascendiendo nuestra existencia de esta a la otra. Trascendiendo, aquí lo va a decir más adelante Monseñor, ¿verdad? Nosotros buscamos plenitud de vida y no lo encontramos porque nos dejamos llevar por nuestros criterios. No, miren, si no le cree al sacerdote, créale a Dios. Lea la Sagrada Escritura, lea el catecismo que la iglesia ha sacado, porque a veces entre sacerdotes a veces nos contradecimos el uno con el otro. Uno dice esto, otro dice lo otro. Lastimosamente en la iglesia estamos así, estamos en una crisis, ¿verdad? Y un sacerdote dice esto, otro sacerdote dice lo otro. Uno dice uno puede tomar un trago, otro dice no. Uno dice puede llevarte a tu novia solo así, otro dice no. Lastimosamente estamos así. Y como hay esa contradicción, entonces hagamos lo que en la Sagrada Escritura está y lo que el catecismo de la iglesia, porque la iglesia sí no se equivoca. El que se equivoca a veces es el sacerdote. La iglesia no se equivoca. Usted puede agarrar el catecismo, lo que dice el Concilio Vaticano II, lo que han dicho los santos padres de la iglesia, agárreselo y léaselo. No se quede nada más con lo que el sacerdote predica en la Eucaristía, que hay que poner atención, pero agarre usted mismo y por usted mismo lea también la Escritura y todos los escritos que la iglesia ha dejado y los santos han dejado. Déjese guiar por un santo. En el caso mío, yo me dejo guiar por mi patrona y por mi patrón también, que es Santa Teresita y San Agustín. Ellos son los guías seguros para llevarnos hacia el cielo y para encontrar plenitud de vida en esta existencia y en el cielo. Entonces, hermanos, pues dejémonos guiar, pidamos humildad, porque aquí todos somos soberbios. Yo también a veces no me dejo guiar, y yo sé que estamos, como dice la frase, estamos cortados por la misma tijera y no nos dejamos guiar porque somos duros y somos tercos en nuestra cultura de hoy. Tenemos que pedir humildad al Señor para dejarnos guiar. Los hijos tienen que dejarse guiar por sus papás.
El pueblo tiene que dejarse guiar por la iglesia, el alumno por el maestro, cuando lo guía bien. Y así una cantidad de ámbitos que podemos mencionar. Pero pidamos humildad al Señor, porque Él es el que sabe cómo nuestra vida tiene que ser dirigida. Somos ovejitas del Señor. Si quieren, pues que nos acusen de complejo de oveja, pues que tengamos complejo de oveja, porque Él es el que sabe cómo va a dirigir nuestra vida. Pidamos humildad al Señor. Amén.